Buenas. Ya les comparto la pantalla. Hola, ¿qué tal me ven? ¿Y me oyen? Sí, John. Ok. ¿Quién más está por ahí? Si quieren, escríbanme en el chat que los estoy leyendo también. Ok, Diana, Leandro, hola. ¿Quién más está por ahí? Ah, por ahí escuché a Jorge. Hola, Jorge. ¿A quién más escuché por ahí? ¿A nadie más? ¿Qué más, John? Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ah, hola, Juan. Muy bien. Me alegra mucho. Hola, John. John Edison. Ah, y hola, Olga. No te he saludado, qué pena. Bueno, listo. Vamos a comenzar. Lo que va a proyectar acá simplemente va a ser la propuesta de tesis, ¿listo? Entonces, tiene como título la ecuación del calor y el género de Higgs en tres variedades geométricas cerradas. Del contenido, pues voy a hablar del problema de investigación. Dentro del problema voy a hablar un poco de la conjetura y el estudio experimental que se ha hecho. Voy a hablar de la justificación. En el marco teórico voy a tratar de especificar lo más rápido posible estas cosas que están acá, que es muy importante para el problema, para entender la conjetura. Objetivos, metodología, resultados y referencias. Bueno, veo que Olga está muy emocionada, según veo el chat. Esperemos no decepcionarla. Listo. Problema de investigación. Sea MG una variedad de Riemann compacta y sin frontera, y sea delta sub G el operador de Laplace-Beltrami para una geometría G, esa es una geometría del operador Laplace-Beltrami en la variedad, la ecuación del calor sobre esa variedad es la siguiente ecuación diferencial, esta ecuación que ven acá, donde U es una función que va del producto cartesiano de la variedad a este intervalo desde 0 a infinito, comenzando con 0, incluyendo el 0, y la función llega a los reales. Esta es la función U aquí en la ecuación del calor. Para la función F, el conjunto de las L cuadrado de las integrales cuadrado de la variedad, existe una única solución U de la ecuación del calor tal que esta es la solución de la ecuación del calor, como dice en la referencia 1 y 2. ¿Alguien quiere hablar? Ah, no. Si quieren hablar, me levantan la manito, porfa. Bueno, a partir de eso, la conjetura, si MG, la variedad, es localmente homogénea, es decir, que para cada par de puntos P y Q, tiene vecindades isométricas, entonces existe un subconjunto abierto denso llamado S de la L cuadrado en la variedad, con la propiedad de que para cada función del conjunto denso existe un T mayúscula mayor que 0 tal que si T minúscula es mayor que esa T mayúscula, que es el tiempo, entonces la función U que vimos anteriormente es una función de Morse y tiene un número de puntos críticos menor o igual al de cualquier otra función de Morse en la variedad. Bueno, que sea de Morse quiere decir que todos sus puntos críticos son no degenerados. El no degenerados es que la matriz hessiana, el determinante de la matriz hessiana en cada punto crítico es diferente de 0. Eso hace que sea una función de Morse. Y entonces la conjetura lo que me dice es que esa solución del calor, llamada función U en este momento,
o esas funciones solución del calor, son funciones de Morse, minimales, o sea que tiene la mínima cantidad de puntos que acepte una variedad. Entonces, esa es la conjetura. El estudio de esta conjetura comienza examinando una colección de ejemplos de variedades riemannianas localmente homogéneas de diferentes dimensiones. Los ejemplos en dimensión 3 son particularmente adecuados para probar la conjetura porque son variados y menos triviales que los múltiples de la dimensión 1 y 2, que son muy triviales y hay bastantes, pero la conjetura se prueba en todos ellos. El estudio experimental de esta conjetura. Un estudio experimental de la esfera homológica de Poincaré, que la vamos a determinar por EHP, esfera homológica de Poincaré, o también conocida como el espacio dodecaédrico de Poincaré. Para entender rápidamente el espacio, cómo se forma el espacio topológico, bueno, la esfera homológica de Poincaré, o sea, EHP, podemos pensarla de la siguiente forma, de un dodecaedro, donde vamos a pegar las caras opuestas del dodecaedro simplemente con un giro de 36 grados y pegamos. Y hacemos eso con todas las caras opuestas. Así se construye la esfera homológica de Poincaré, que es esa ilustración que están viendo ahí. Este experimento indica que la conjetura como se propuso anteriormente, como la que leí ahorita, no se cumple en general en la esfera homológica de Poincaré. Pero se puede modificar para que se mantenga en completa generalidad. Entonces el estudio lo que se hizo fue modificar un poco la conjetura y vamos a ver cómo quedará. Concretamente, tenemos aquí los autovalores. Esto se sabe que el primer autovalor es 0 y los demás van creciendo, lambda sub 1 menor que lambda sub 2, menor que... Estos son los autovalores del laplaciano en EHP, en la esfera. Y estos son sus correspondientes autoespacios. El autoespacio asociado al autovalor lambda sub 1, que sería ese autovalor que es diferente de 0, el primero siempre va a ser 0, el lambda sub 0, pero el siguiente, ese autoespacio asociado a él corresponde, bueno, a diferente de 0, desempeña un papel clave en el comportamiento a largo plazo de las soluciones de la ecuación del calor en una variedad riemanniana. Por ejemplo, si una función genérica en ese autoespacio, o sea, el autoespacio está generado por autofunciones. Si tomamos una autofunción genérica, o sea, una combinación lineal de esas autofunciones en el espacio E lambda sub 1, es de Morse minimal, entonces la conclusión de la conjetura es válida. Es decir, si f es un elemento genérico de todas lo que acabo de explicar, entonces durante un tiempo suficientemente grande, o sea, cuando t tiende al infinito, la solución de la ecuación del calor con condición inicial f será de Morse minimal. Por otro lado, si hay al menos una función de Morse no minimal, o sea que no tenga la menor cantidad de puntos críticos que acepte la variedad, para el caso de la esfera homológica de Poincaré, la menor cantidad de puntos críticos son 6. ¿Sí? No hay menos de 6 puntos críticos. De ahí para arriba las funciones pueden tener más. Entonces, la conclusión no sería válida si para este autoespacio, el lambda sub 1, encontramos una función por ahí que tenga más de 6 puntos críticos. Pues no sería válida la conclusión porque no es función minimal de Morse. Resulta que este último fenómeno parece ser válido para la esfera homológica. Parece haber autofunciones del primer autovalor distinto de 0 que son de Morse, pero no minimales. Tienen 12 puntos críticos en lugar de los 6 que les decía ahorita. Entonces, experimentalmente se comprobó eso, de que en vez de tener los 6, que era lo que predice la conjetura, tienes 12.
para el autoespacio asociado al primer autovalor diferente de 1. Esto estaría tumbando la conjetura, pero de acuerdo con la referencia 4, que es este artículo, las propiedades genéricas de las autofunciones de Uhlenbeck, de acuerdo con eso, si M es una variedad suave, compacta, cerrada, y G es un conjunto de todas las métricas riemannianas, donde están todas las geometrías riemannianas, es el conjunto de todas las métricas riemannianas suaves sobre la variedad, entonces el conjunto de todas las G de las métricas es tal que, primero, todos los autoespacios del laplaciano son unidimensionales. Y 2, todas las autofunciones no constantes son de Morse. Esto se le llama residual. El ser residual implica que cada geometría de ese conjunto de métricas o de geometrías tiene vecindades tan pequeñas como se desee, de modo que con probabilidad 1, un elemento de ese vecindario tiene las propiedades anteriormente citadas. O sea, ¿cuáles propiedades? Que todos los autoespacios son unidimensionales y las autofunciones no constantes son de Morse. Entonces, es posible que aunque el fenómeno descrito por la conjetura, como se leyó anteriormente, no tenga lugar para una variedad riemanniana, con esta G, con esta geometría, donde G es localmente homogénea, podría ser válido para una variedad con esta G barrita, esa geometría barrita. Esa geometría o G barrita es una pequeña perturbación de la geometría original. Por ejemplo, en la EHP, en el espacio dodecaedrónico de Poincaré, ahí hay una geometría esférica, ¿sí? Entonces la geometría esférica sería esta G con la cual está escrita la conjetura originalmente. Pero al perturbar esa geometría, G barrita, ¿y cómo se perturba eso? Por ejemplo, aproximando la variedad con un grafo, o sea, haciendo la variedad discreta, aproximando, eso hace que se aproxime discretamente el operador Laplace-Beltrami. Entonces, haría que la geometría se perturbara un poco, ¿sí? Y eso fue lo que se hizo. Concretamente, aplicamos a la esfera homológica de Poincaré el método descrito en 5. Burago tiene un artículo donde hace la discretización, esto que está acá, donde hace la discretización del laplaciano, ¿sí? Entonces, eso hace que se perturbe la métrica. Y esto es lo que pasó. Aquí tenemos otra vez el dodecaedro, le colocamos un poco de puntos con los cuales vamos a hacer un grafo para hacer lo que dice Burago en el artículo, y lo que se vio fue lo siguiente. Bueno, por ejemplo acá se llena todo de puntos, pero al hacer el grafo con todos estos puntos, lo que nos va a salir es que cada uno está asociado a una autofunción o un autovalor, bueno, un vector como tal, y cada uno tiene un peso. Entonces, cuando se unen todos esos puntos van apareciendo y se unen, por ejemplo acá, ahí sucede un punto crítico. De esa forma mirábamos los puntos críticos en la discretización de ese dodecaedro, del espacio decaedral. Los resultados con este grafo fueron demasiado alentadores. El autoespacio de dimensión 13, o sea, originalmente cuando nos dieron, sin perturbar la métrica, con la geometría esférica, nos dieron el primer autovalor asociado, ese que hablamos ahorita, el E lambda sub 1. Tenía dimensión 13. Con el grafo lo que pasó es que se convirtió en 13 autoespacios unidimensionales de una sola dimensión, con estas características en sus autovalores. Entonces, sigue teniendo la misma característica que al comienzo, que el lambda sub 0 es 0, pero el lambda sub 1
se divide en uno solo, de una sola dimensión, se le asocia un solo autoespacio, luego el lambda sub 2 y así sucesivamente hasta el lambda 13, ¿sí? Y lo que pasó fue lo siguiente, las autofunciones correspondientes a los autovalores de lambda sub 1, 1 hasta lambda sub 1, 5, o sea, los primeros 5, tienen 6 puntos críticos, eso fue lo que se observó. Y recuerden ustedes que 6 puntos críticos son los menor número de puntos críticos que acepta la esfera homológica de Poincaré. Entonces está cumpliendo la conjetura, pero discreta, porque hubo un grafo ahí. Mientras que los otros de 6 hasta llegar a 13, como se partieron en 13, esos otros de 6 a 13 tienen 12 puntos críticos, ¿sí? Ya no son minimales o los mínimos puntos críticos que puede tener la variedad. Lo anterior implica que la conclusión de la conjetura es válida para la aproximación discreta de EHP y le vamos a colocar aquí la barrita para decir que se hizo una discreta, se hizo un grafo para tratar de aproximar la variedad, pero eso hizo que se perturbara la métrica, por lo tanto, la llamaremos la forma de perturbación de la conjetura. ¿Listo? ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos probar experimentalmente la validez de la conjetura original y, si es necesario, la forma de perturbación de la conjetura. ¿En dónde? En las 3 variedades cerradas que se obtienen de cocientes del espacio tridimensional euclidio E3. Y en algunas de las 3 variedades cerradas obtenidas como cocientes del espacio hiperbólico H3. Todos estos son por la acción de grupos de isometría discretos. Justificación. Primero, agregar evidencia a favor de la validez de la conjetura o su forma de perturbación. 2. Corroborar el papel central que la ecuación del calor parece jugar en geometría y en topología, al mostrar que estos procesos son capaces de encontrar por sí mismos el género de Giga de una tresvariedad geométrica. El género de Giga es un invariante topológico fundamental y muy difícil de determinar. Si queremos pensar un momentico en el género de Giga, es como esa cantidad de huecos que tiene una variedad, ¿sí? Si podríamos ver una variedad, por ejemplo, el toro, tiene un solo hueco, la dona, y entonces el género de Giga es 1, ¿sí? Algo así sería el género de Giga. Aunque está muy relacionado con los puntos críticos, con la menor cantidad de puntos críticos. Hay una ecuación que los relaciona. 3. En ser un avance en la comprensión de las propiedades de autofunciones del laplaciano en variedades localmente homogéneas, las propiedades de las autofunciones del laplaciano en variedades riemannianas han sido objeto de intenso estudio, como podemos ver aquí en la referencia 8. Requieren mejorar los métodos para determinar los puntos críticos de funciones multivariables, que es probablemente, pues es muy relevante la visualización en topología. Entonces, una justificación es que hay una parte que requiere esa situación. 5. Ayuda a la consolidación de la línea de investigación de geometría e información del Grupo de Investigación de Matemáticas Aplicadas del Departamento de Ciencias, como hablaba la profesora Olga al comienzo. Marco teórico. Entonces tenemos el núcleo del calor. Resulta que Lani y Jorgensen en este artículo, la ubicuidad del calor, del kernel del calor, del núcleo del calor, intentaron señalar el importante papel de la ecuación del calor y en general los procesos de difusión que han jugado en las matemáticas. El núcleo del calor en una variedad riemanniana
es esta función, como ven acá, que va de este producto cartesiano a los reales, y que contiene ese núcleo de calor, contiene todas las soluciones posibles de la ecuación del calor en la variedad. Jorgensen y Land presentan aplicaciones exitosas del núcleo del calor en una diversidad de problemas matemáticos, entre los que se encuentra uno de los principales logros de la geometría de la topología del siglo pasado. El teorema de índice de Atiyah-Patoi-Singer es un gran teorema. Dentro del marco teórico tenemos la geometrización de tres variedades. ¿Sí? Aquí, en los 70, William Thurston propuso un programa para clasificar las tres variedades cerradas. Él es un medallista Field, o fue más bien. Thurston se dio cuenta que para lograr la clasificación topológica de las tres variedades cerradas era necesario considerar la geometría nuevamente. Thurston consiguió su visión en una lista de 24 preguntas. Estas preguntas son realmente conjeturas que, de ser ciertas, darían una clasificación completa para las tres variedades. 20 de las 24 preguntas constituyen su famosa conjetura de geometrización. Esta conjetura fue muy importante, o es bastante importante, pero ya está demostrada. Miren. Esa conjetura a grandes rasgos dice que toda tres variedad cerrada puede ser dividida canónicamente en partes, donde cada una admite una estructura geométrica. Es decir, puede ser obtenida como el cociente por la acción de un grupo discreto de isometrías de una de las 8 posibles geometrías. 8 posibles geometrías que el mismo Thurston había determinado antes. En los 80, Richard Hamilton propuso un plan para atacar la conjetura de geometrización que propuso Thurston. Su idea consistía en tomar una tres variedad cerrada, M, dotarla de una métrica riemanniana y luego considerar una familia de geometrías, solución de la ecuación de evolución. Observemos un momentico esa ecuación que es llamada la ecuación de evolución y que también se conoce como el flujo de Ricci. Y mostrar que este proceso determina la descomposición en partes geométricas. 2, le da cada parte una estructura geométrica. Hamilton logró su programa hasta cierto punto, pero encontró obstáculos que no pudo superar, hasta que llegó este señor que es un genio, considerado como uno de los más grandes genios de la humanidad, entre matemáticos. En el 2002, Perelman logró superar estas dificultades y demostró la conjetura de geometrización. Él es Perelman, el que demostró, o sea, demostrar la conjetura de geometrización era más grande que, o era como consecuencia de esa demostración, demostró uno de los problemas del milenio propuestos por Hilbert, uno de los 7 problemas. Él fue muy famoso por rechazar ese dinero, no aceptar. Ese problema era la conjetura de Poincaré. Pero al demostrar esta conjetura, demostró la de Poincaré, se ganó el dinero, pero nunca lo reclamó. Ni tampoco la medalla Field. También es medalla Field por eso, pero nunca la reclamó. Esta ecuación, como las que le mostré ahorita, la de la evolución, se llama el flujo de Ricci, y es análoga a la ecuación del calor que les mostré original y que pertenece a la conjetura que tenemos como problema. Se puede decir que la geometrización de tres variedades es otra importante aplicación del método de la ecuación del calor. La conjetura y el progreso hecho hasta ahora. El trabajo de Perelman llevó a los profesores Jan Cortizos y Carlos Cadavid
a preguntarse por el efecto que la evolución de la ecuación del Calón tendría sobre una función inicial arbitraria definida en una variedad riemanniana. A ellos les parecía natural requerir que la geometría riemanniana fuera tan regular como fuera posible, por ejemplo, que fuera localmente homogénea. Usando el computador, el fenómeno parecía ocurrir en los espacios lente, cierto tipo de espacios llamados espacios lente. Los espacios lentes son tres variedades cerradas que se obtienen como cocientes de la tresesfera redonda por la acción de ciertos grupos discretos de isometría. Bueno, eso está aquí en la referencia. Pero no les fue posible hallar un argumento general que mostrara que la conjetura era cierta para todos los espacios lente. Algo similar ocurrió en el caso del espacio dodecaédrico de Poincaré. Yo presenté experimentos que respaldaban la conjetura, que fue la tesis de maestría, con respecto al espacio dodecaédrico de Poincaré. En el caso de las esferas redondas de todas las dimensiones y en los toros planos de todas las dimensiones, fue posible dar un argumento general que mostraba la validez de la conjetura. Más recientemente, Quintero y Muñoz probaron la validez de la conjetura en todos los espacios proyectivos reales, esféricos, y todos los espacios proyectivos complejos con la métrica, esta es la métrica en ese espacio, de Fubini-Study. Es importante observar que encontrar una función de Morse con el menor número posible de puntos críticos en una variedad equivale a determinar lo que hablamos ahorita, el género de Hilbert, ¿sí? O sea, el número de puntos críticos en una variedad es igual a 2 más 2 veces el género de Hilbert. Entonces, de ahí, si nosotros determinamos la mínima cantidad de puntos críticos en una variedad, podemos determinar el género de Hilbert, que es muy complicado de hacerlo en todas las variedades. Bueno, en muchas variedades. Cocientes del espacio euclídeo tridimensional y el espacio hiperbólico tridimensional. De las 8 geometrías de Thurston, solo 3 son globalmente homogéneas e isotrópicas. Estas son el espacio, la E3, la que se da en el espacio E3, euclídeo tridimensional, la tresesfera, que se llama la S3, y en el espacio hiperbólico de dimensión 3, H3. Es natural preguntarse si la conjetura es válida para el cociente de los grupos discretos de estas 3 geometrías. Este proyecto se enfoca en estudiar experimentalmente la validez de la conjetura en estos espacios. Se sabe que hay exactamente 10 variedades que se pueden obtener de los cocientes de E3, como está aquí en la referencia. Y hay un número infinito de 3 variedades que se puede obtener como cocientes de H3. Se pretende estudiar las 3 variedades y unas pocas variedades hiperbólicas. Estas 3 variedades en E3, en el espacio euclídeo, y algunas en el espacio hiperbólico E3, H3. Existe una descripción analítica de las 3 variedades cerradas planas y de las autofunciones de su operador Laplace-Beltrami. Ya se conocen las autofunciones del operador. Además, el género de Hilbert de estas 3 variedades, son conocidas, de estas 10. ¿Sí? Y por lo tanto, el número de puntos críticos minimales de las funciones de Morse minimales también se pueden conocer. Objetivos. Objetivo general. Obtener más evidencia sobre la conjetura en su forma original y de perturbación. Mejorar tanto como sea posible las técnicas utilizadas en 9, o sea, lo de los grafos y poder encontrar la discretización más, para visualizar y contar el número de puntos críticos de una función dada, ya sea analítica o numéricamente, para que la evidencia obtenida sea lo más confiable posible.
De los objetivos específicos tenemos primero mejorar la técnica representada en el grafo y en otras técnicas que hemos hecho para visualizar y contar el número de puntos críticos. 2. Contar el número de puntos críticos de las autofunciones correspondiente a los primeros autovalores diferentes de 0 de las 10 variedades tridimensionales planas, o sea, la E3, del espacio euclidio E3. 3. Aplicar los métodos presentados en 3 para ver si la conjetura se cumple en esos 10 espacios. 4. Usar la técnica mejorada del objetivo 1 para visualizar y contar el número de puntos críticos en las tres variedades hiperbólicas descritas anteriormente. 5. Aplicar los métodos presentados en 3 para ver si la conjetura se cumple en las 3 variedades hiperbólicas. La metodología. Hay algunas formas prometedoras de mejorar los métodos para visualizar y contar puntos críticos presentados en la referencia 9. Una es utilizar métodos ya existentes desarrollados en geometría computacional, por ejemplo, las formas alfa, para obtener imágenes claras de los conjuntos de las autofunciones. Este método ya lo hemos utilizado o en este instante lo estamos avanzando para poder visualizar los puntos críticos. Otra es aproximar la autofunción dada por la función de Moore discreta, o sea, el número de puntos críticos de una función Moore discreta se calcula muy fácilmente. Esto ya entra en la teoría de Moore discreta, ¿sí? Que es toda una teoría grande y que los exámenes que va a presentar va a ser sobre esa teoría. Resultados esperados. Se espera escribir al menos 2 trabajos de investigación que presenten los resultados obtenidos y enviarlos a una revista como Experimental Mathematics. También se espera recibir un documento de conferencia o hacer una conferencia como tal, realizar una pasantía y escribir una tesis doctoral. Y las referencias. Listo, muchachos. Lo hice lo más rápido que pude para que tengan la posibilidad de preguntar. Muchas gracias, John Willington. Chicos, el micrófono está abierto para que hagan preguntas. Hola John, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? ¿Bien o no? ¿Cómo va Sí, todo? señor. Bien, ¿cuándo vamos para Cali? Mi hijo, esperemos que acabe esta pandemia. Ah, Cali nos quedó debiendo. muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero no comente que está Olga por ahí. Bueno, John, yo te quiero simplemente hacer simplemente una preguntita como para que penses en ella o si ya puedes resolver, está bien. Simplemente, digamos como si pudieras resumir tu trabajo, así como en algo muy concreto. ¿Cuál dirías tú que es el aporte significativo de ese trabajo doctoral? Y más concretamente, digamos que cuál es la diferencia de esto que tú estás haciendo respecto a los trabajos que ya se han realizado respecto al área, ¿sí? Simplemente eso. no, si tuviera que resumir eso, la aplicación es netamente al campo matemático, teórico, puro, y sería encontrar el género de Hilbert. Eso es algo, pues el propio género de Hilbert tiene muchas aplicaciones, pero nuestro trabajo llevaría a encontrar el género de Hilbert de las variedades, al demostrar la conjetura. Ok, gracias. Juan Carlos Arango, tiene la manito levantada. Ay, sí, venga, miramos las manos. Listo. Bueno, John, muchas gracias por la presentación. Yo sí tengo dos duditas. Una es que al inicio mencionaste pues el uso de la ecuación del calor, pero cuando empezaste a hablar
no sé, me parece que no se entendió muy bien en qué momentos se hacía uso de la ecuación. No sé si en el cálculo de los lambda, ¿sí? De las G, pues de las métricas, no sé exactamente cómo en qué parte se hacía uso de la ecuación. Y la otra preguntita es, o te la hago después, me respondes primero esa. Vamos con esta. Dale. Aquí. Esta es la ecuación del calor. Estas son la solución de la ecuación del calor con una condición inicial. ¿Sí? Entonces, que es el laplaciano, al solucionar la ecuación del calor, por acá. Ahí. Entonces, pues Laplaciano tiene estos autovalores, ¿sí? Resulta que esos autovalores, ya hay una solución genérica de la solución del calor, o sea, cómo se comportan independientemente de la variedad. Y esos autovalores tienen que ver cómo se comporta eso. Obviamente no hice la explicación detallada como la he hecho en anteriores charlas, de que dado estos autovalores con sus respectivos autoespacios, resulta que aquí en los autoespacios, o sea, el calor a yo encontrar esos lambda, ¿no? Y esos lambda se generan autoespacios o son asociados a los autoespacios. Y las autofunciones que quedan en los autoespacios son hechas o son dadas por la solución del calor. Y entonces, por ejemplo, en este autoespacio tiene varias autofunciones. En el caso de la esfera homológica de Poincaré, tiene 13 autofunciones, por eso es de dimensión 13. Esas autofunciones, ¿quién las encontró? La ecuación del calor. Entonces, por eso esas se estudian y bueno, ya más detalladamente por qué es que se hace uno hincapié en este autoespacio y no en los demás arriba. Porque el tiempo, a medida que pasa el tiempo es muy grande, converge o tiende a todas las autofunciones que se presentan en ese autoespacio asociado a lambda sub 1. ¿Y quién me dio todas las autofunciones de ese autoespacio? La ecuación del calor. Claro, eso tiene un poquito más de detalle, pero ahí está asociado al calor. O sea que por cada autoespacio hay funciones de Morse. Sí, señor. Pero resulta que las minimales se encuentran en el primer autoespacio diferente, de lambda diferente de 0. Ah, ok, perfecto. Y eso está demostrado, o sea, eso se puede demostrar. Perfecto, John. John, y la otra preguntita era, cuando mencionaste la referencia de Burago, te pregunto, esa discretización que se hace de la variedad, ¿en qué dimensión se puede hacer? Lo pregunto es porque yo anteriormente en un seminario doctoral también hice la presentación de una discretización triangular que plantea Kinian Cray, pero termina siendo muy limitada, termina siendo solo para 3 dimensiones, porque dentro del proceso que siguen hay por ahí un producto vectorial, ¿cierto? Que no podemos generalizar a más dimensiones. O sea, exactamente 3. Con Burago pasa algo similar, solo 3 dimensiones, o se puede extender para cualquier dimensionalidad. No, no conozco eso, solo he hecho los experimentos con 3. No conozco si se puede, aunque pensándolo hoy en la forma como se construyó y todo, no hay problema. Quería es no un grafo, sino pues pienso, ¿no? Un hipergrafo, es lo que pasa. Pero tal vez, no sé, debe haber una versión más alta. Ok, John, listo, mil gracias, hombre. Ah, no, miento, Juan, sí, se puede para cualquier dimensión, ya que sí, se puede. Sí, ahí en ese artículo él dice que sí, se puede para cualquier dimensión, el proceso es similar, sí se puede. Ah, listo, John, Sí, mil gracias, hombre. Listo. Muchachos, más preguntas. Otra manito. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a John. Señora. A ver, entonces, en el supuesto que puedas, o sea, que termines tu tesis doctoral, ¿sería posible entonces yo plantear un problema en un espacio n-dimensional en el que necesite sí o sí
minimizar una función objetivo, pero esa función objetivo tiene diferentes restricciones. El problema que yo abordo en aprendizaje es que como los espacios en los que trabajo son de tan altas dimensiones, encontrar una solución al problema de optimización pues hace a veces no factible poder hallar esos primeros autovalores mayores que 0 que me sirvan para poder definir bien esas matrices. Después de lo que le contestaste a Juan Carlos, entonces se me abrió como la siguiente pregunta. ¿Será posible entonces con la técnica que tú estás desarrollando de utilizar la ecuación del calor para encontrar esos puntos críticos en esas funciones de Morse, establecer una función objetivo que pueda ser resuelta con tu técnica? Si la conjetura se demuestra, resulta que sí, porque no importa la variedad, tú puedes hacer una variedad discreta, por ejemplo, de datos, que actualmente hay muchas variedades con datos, y entonces, y con la teoría de Moore discreta, que eso es lo que estamos estudiando con Carlos en este momento, teoría de Moore discreta. Y entonces, con las técnicas que estamos utilizando, encontramos esas funciones discretas de Morse, y si esas funciones modelan cierta variedad de cualquier dimensión, va a encontrar funciones minimales de Morse. Y si esas funciones minimales de Morse son los mínimos para algún problema o algo así, pues sería muy aplicativo. ¿Sí? Gracias, John. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, muchísimas gracias, John Willington. Gracias a ustedes. Ahí estaba el profesor